Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este webinar sobre el lado oscuro de la fotovoltaica, sobre los defectos, sobre los problemas, sobre los enemigos de la fotovoltaica. Hablamos de conceptos, de fallos, no hablamos de personas, por lo menos de momento, ya veremos en el futuro. Así que en esta serie de formaciones de webinar sobre pues, los enemigos de la fotovoltaica, siempre contamos con el apoyo de Gerhard Meyer. Gerhard, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, don François. Buenos días a todos y todas. Bueno, pues esto, hoy hablamos del LID. Entonces, ¿qué es el LID? Muchos de vosotros seguramente que tendráis una idea de la descripción, por lo menos, pero vamos a tratar de este tema hoy. Y bueno, pues nada más, vamos a empezar enseguida. Gert, te paso a ti el control de la presentación y yo, sí, bueno, íbamos muy rápido. Como siempre, tenéis a la derecha el menú de preguntas para lanzar vuestras preguntas por escrito. Yo las iré, haciendo en voz alta para que todos estáis enterados de las preguntas que estamos haciendo en esta charla. Y al mismo tiempo tenéis ya a la derecha también menú documentos, el PDF de la presentación de hoy para pues, para consultarlo de forma posterior, ¿no? Así lo tenéis como de archivo, ¿ok? Entonces, Gerhard, explícanos, ¿qué es el LID? El Light Induced Degradation, ¿no? Sí, muy bien, don François. Gracias y bueno, bienvenidos a todos y todas de nuevo. He presentado una pequeña presentación. A lo largo de aquella os voy intentando explicar lo que es el LID. Van a ser 8 slides, diapositivas, y yo creo que en 20-30 minutos pues lo tenemos más o menos abarcado. Si luego surgen consultas, etcétera, etcétera, lo vamos Sí. hablando. ¿Te parece, Con el Jean tiempo François? no lo controlamos 100%, puede haber muchas preguntas y así ya pues contestaremos a Ah, todas las que podamos. fenomenal, Vamos. fenomenal. Bueno, empiezo. A ver, aquí vemos el contenido de la presentación, muchos capítulos, pero realmente no tiene muchas diapositivas, o sea, no es para asustarse. Vamos a empezar. ¿Qué es el LID, el lead? Pues dejo aquí solamente esta definición y lo dejo así tal cual para digerirla bien, porque creo que es importantísimo ver este primer contacto, ¿no? ¿Qué es LID? Light Induced Degradation, del inglés, traducido degradación inducida por luz, y es la pérdida de potencia debido a la primera exposición a la luz solar de módulos de silicio. Vamos a digerir esta frase o esta definición porque tiene y disiparlo en sus componentes. Ahora, por un lado, tenemos la pérdida de potencia. Eso es importante de diferenciar porque en fotovoltaica siempre hablamos de seguridad de operación y del máximo rendimiento, ¿no? El IDE afecta a la seguridad de operación, pues en principio no, afecta al rendimiento. Eso también, una parte también muy importante. Luego, de primera exposición a la luz, o sea, únicamente poniendo un módulo solar fuera, fuera en el exterior, pues ya empieza a funcionar este fenómeno, este efecto. Y módulos de silicio no afecta a otras tecnologías, afecta especialmente a módulos de silicio por su composición química. Ahora lo vemos más en detalle. Resumidas cuentas, pérdida de potencia, de rendimiento, primera exposición a la luz solar y módulos de silicio. Esos son básicamente los tres componentes que están incluidos en este defecto o efecto LID. Y lo vemos aquí en una foto. A la izquierda vemos un módulo normal y a la derecha vemos un módulo afectado. Las zonas oscuras describen las zonas eléctricamente no tan activas, no están rotos, pero no producen lo que producen las zonas claras. Esta es una foto hecha con una cámara de electroluminiscencia, que lo vemos más adelante también, os explico cómo es un ensayo especial porque este efecto, o sea, si no se ve un módulo
con nuestros ojos, ¿no? Es un efecto de Ujú. efecto invisible para los ojos humanos. Hay que tener ahí. Entonces, una cosa, Gerd, perdona, pero aquí vemos claramente que el efecto LEED también no es igual en todas las células, ¿no? Al fin y al cabo, poder afectar a una o a varias, ¿no? Y entonces no es una cosa que es, digamos, repartida de forma igual, ¿no? Puede afectar a una o a varias. Efectivamente. Ahora lo vemos, es un defecto, digamos, de la calidad de las células y afecta en ese caso vemos así como un efecto serie, ¿no? Como un dominó, pero no es Mm. así realmente. O sea, son defectos individuales de las células. ¿Cómo afecta a los módulos? Pues aquí vemos un gráfico que me gusta muchísimo, que tenía sus años, habría que actualizarlo, tiene 5 años aproximadamente, y es de la Agencia Internacional de Energía. Y vemos ahí un conjunto de defectos que suelen ocurrir a lo largo de la vida útil de un módulo. Habría que actualizarlo. Hay un defecto un poco más novedoso del el LETIT, que es una variante del LEED, que tiene que ver la temperatura de la operación, lo vemos en otro webinario. Ahora vemos este conjunto que es muy interesante de verlo, ¿no? Aquí vemos todo tipo de defectos y averías que pueden ocurrir. Eso es el eje del tiempo y eso es la potencia, ¿no? O sea, la pérdida o la potencia en porcentajes. Y vemos aquí todo tipo de cosas, ¿no? De laminación, lo hemos hablado en el último webinario. Aquí vemos Ujú. degradaciones del vídeo, PID, la degradación por el potencial de los módulos y todo tipo de fallos mecánicos, ¿no? Vemos que la gran mayoría de fallos pues, ocurren en lo que le llaman aquí midlife failure, es el tiempo de garantía. Eso habría que actualizarlo, ¿no? Antes las garantías eran de 10 años, ahora algunos fabricantes llegan a tener ya garantías de 25 años, con lo cual entiendo yo que estos defectos pues se ha ido controlando cada vez de mayor o mejor y no inciden tanto ya sobre el rendimiento, pero siguen estando ahí, ¿eh? O sea, la corrosión y la corrosión de las células y los interconectores, pues sigue estando ahí, la correct cell isolation, eso también es un defecto que sí ocurre, ¿no? Pero vamos, la incidencia quizás se está mejorando constantemente y eso es un punto muy importante a ver. Porque la industria, por supuesto, está trabajando en mejorar y quitar y minimizar los defectos, ¿no? Y un ejemplo buenísimo, pues es precisamente el lead. Aquí vemos que en esta escala, pues casi no se percibe, pero está ahí, ¿no? Porque ocurre en los primeros meses, en los Ujú. primeros 2 años, eso es un valor así bastante aceptado, 2 años, y inciden en una merma de potencia de 0,5 hasta 5%. Y ahí es lo que dije, ¿no? La industria ha hecho grandísimos esfuerzos y esos 5% que antes de ese gráfico incluso era mucho más, eran 10%, hasta Wow. 10%. Se ha Tenemos podido ideas, reducir a perdón, 2% más adelante. Dime. tenemos ideas de fechas. Tú dices, ahora estamos hablando con hasta un 5, antes era un 10. ¿A partir de cuándo más o menos tienes ideas y cuándo empezó a cambiar, digamos, la calidad en este aspecto, ¿no? O disminuirse el efecto de este efecto Lin, por ejemplo? Bueno, pues eso es un esfuerzo común de las empresas, de los laboratorios de ensayos, de las universidades también. Una que Ujú. está muy activa es la de South Wales, creo que se llama, en Australia. El NREL de Estados Unidos es muy activo. El CENER aquí en Pamplona también es un centro de investigación muy, muy activo en ese sentido. Y todo el conjunto pues se ha conseguido optimizar los procesos de fabricación de los módulos de tal forma que ya no salen con esta degradación inicial de 5 o 10%, sino en el
un caso de más o menos entre 2 y 3%, ¿no? Y se está trabajando para mejorarlo todavía más y se va a conseguir y se va a ir pues minimizando poco a poco. Un valor pues promedio, creo, bastante bueno son entre 2 y 3%, pero lo vemos también más adelante. Muy bien. ¿Cómo afecta a los módulos? Una pérdida de potencia, una pérdida de rendimiento. Y los fabricantes pues lo suelen plasmar en su documentación, ¿no? No es una pérdida, digamos, oculta que de repente pues ocurre. Yo, por ejemplo, compro un módulo que tiene un rendimiento nominal de 100 vatios pico, para usar ahí un número redondo, y de repente empieza y no rinde tanto. No es así. O sea, los fabricantes juegan ahí con las cartas abiertas y desde el principio sabemos que un módulo que tiene una potencia nominal de 100 vatios picos en los primeros 2 años o en primer año en esa fase, pues puede reducirse la potencia en 2%, que serían 2 vatios picos, 98 vatios pico cogiendo en nuestro ejemplo del módulo de 100 vatios pico, ¿no? Y eso se ve en la documentación técnica del fabricante. Y yo he cogido pues lo que tenía a mano de hojas técnicas de diferentes módulos, y vemos aquí una curva, un gráfico de degradación del módulo, una degradación, digamos, normal a lo largo de todos los años. El material se va cansando, van perdiendo rendimiento, igual que los humanos, ¿no? O sea, yo con mis años yo no tengo ya digamos, toda la potencia nominal que tenía cuando tenía 15 años, ¿no? O sea, yo en ese sentido yo he ido degradando también. Quizás un ejemplo un poco zorra, ¿no? Pero vamos, más o menos describe también la vida útil de un módulo fotovoltaico. Entonces, aquí arriba vemos que en este caso tenemos el 100%, que sería la esquina arriba a la izquierda, pero empieza la curva con el 97%. O sea, en este caso tenemos ya una pérdida de 3% en la potencia del módulo, ¿no? Y aquí en el eje del tiempo vemos también que eso ocurre pues, en el primer tiempo. O sea, puede ser también directamente nada más el primer día que lo pongo a la luz, pues ya está 3% menos, ¿no? O a lo largo de este lapso de tiempo que podemos más o menos, quizás en este caso decir que estima puede ser un año o dos, ¿no? Ahí puedo esperar, o lo más probable es que este módulo de 100 vatios pico que he comprado puede degradar, puede tener una potencia solamente de 98%, de 98 vatios pico. Lo mismo, otros fabricantes lo ponen en palabras. Aquí vemos la garantía y aquí vemos la frase First Year 98%. Eso refleja lo que es el efecto. Normalmente también influyen otros factores más, ¿no? No podemos decir, es únicamente lead, esos 2% en este caso menos, ¿no? Pero vamos, creo que es el gran actor en esta En gran... reducción de rendimiento. Y tenemos aquí otro ejemplo que aquí lo ponen en palabras y también en la curva. Y lo vemos aquí los 3%, y en este caso lo dicen también 3% de degradación en el primer año. Vemos aquí también el inicio de toda la curva, la bajada de rendimiento, pues lo vemos aquí un poco más, empezando ya con 3% menos, ¿no? Esta documentación o estos valores deben estar en cada hoja técnica del fabricante, y no lo están. Si no lo están, pues es para sospechar, ¿no? Es Ya un está. valor esencial que tampoco se pone en primer lugar. Si ves las hojas técnicas, hay que buscarlo un poquito, pero tiene que aparecer. Claro, es un dato importante, ¿no? Y también demuestra un poco, pues al final la calidad del proceso, ¿no? Porque ya veremos después cómo se genera este lead, ¿no? Que depende, bueno, pues de la calidad un poco del silicio, ¿no? Que utilizamos, y no enseñar este dato, pues genera ya dudas, ¿no? Sobre la procedencia de la calidad del material, ¿no? Vale, muy bien, muy bien. Mira, y acabo de pensarlo, así ahora mismo. La degradación del primer año, ¿no? Vemos que es en gran parte efecto del lead, ¿vale?
que veremos a continuación a qué se debe técnicamente y químicamente, pero el resto de las degradaciones también sería interesante un día hablar de esto. Vale, tú lo has dicho, envejecen y tal, pero bueno, sería interesante también profundizar, ¿no? En todo el, bueno, ya lo tenemos, ¿no? Vale, cómo afecta y por qué hay degradación, ¿vale? Podemos entender que todas las cosas envejecen y tal, pero bueno, explicar también los detalles, ¿no? De estos Por conceptos. supuesto, eso es fundamental conocer esos procesos, conocerlo también, identificar y ver de qué manera podemos minimizarlo. Para mí es algo, vamos, que tenemos hay que aprenderlo o hay que conocerlo o Mm, sí, ¿no? Vemos aquí esta cantidad de defectos y por supuesto vamos a hablar de ellos. Para eso está esta serie también de los enemigos de la fotovoltaica, porque todos los son y no hemos hablado apenas sobre todos, ¿no? O sea, de la delaminación, creo, alguno. recuerda el lead ahora. Vamos a hablar de las snail tracks, las huellas de caracol, que aquí no Mm, aparecen tampoco, o sea, hay unos cuantos efectos más que afectan al rendimiento, a la seguridad de operación, que hay que hablar de ellos y para eso está esta serie de pues webinarios, ¿no? sí, pues Para muy bien, verlo un pues poco nos más. queda mucho por hablar. Nos queda mucho por Claro, hablar entonces. Muy claro bien. que sí. Ok. Bueno, ¿cómo afecta ahora este fenómeno del lead? Afecta, como hemos dicho antes, a los módulos de silicio y los tenemos en polisilicio y o sea, policristalino y en monocristalino, ¿no? Aquí lo he puesto un poco para que se vea más la diferencia. Hoy en día los policristalinos apenas ya se puede diferenciar de los monocristalinos. Pero vemos en esta foto también muy bien el dibujo muy diferente entre ambas tecnologías y eso se debe porque los procesos de fabricación son bastante diferentes y eso es importante porque en algún proceso precisamente del policristalino, de conseguir las obleas, las células policristalinos, se queda menos oxígeno dentro de lo que es la masa de silicio, digamos, la óblea al final de este proceso. Y el oxígeno tiene una parte fundamental en este proceso, lo vemos ahora. Con lo cual, afecta más a las monocristalinas por el tema del contenido del oxígeno y afecta menos a los policristalinos porque tienen menos oxígeno dentro de la propia célula. Ujú. Otra forma, digamos, otros términos que deberíamos conocer en este contexto son las células P-type, que son así, y las células N-type, que son así. Y vemos que básicamente en la estructura no se diferencian, ¿no? Tenemos aquí la zona blanca, en ambos casos, eso se llama en inglés el bulk layer, y no sé cómo, yo no he encontrado ninguna traducción al español, pero eso es, digamos, el grueso, la capa gruesa de la célula, ¿no? La célula tiene un grosor de un par de centenares de micrómetros, o sea, son, vamos, muchísimo más delgados que una galleta María, por ejemplo, ¿no? O sea, muchísimo más. Y eh, Todavía. aquí parecen muy gordas, pero no lo son realmente. Pero dentro de lo finito que son, la parte gorda se llama bulk layer, la capa gruesa, y está formada por silicio, ¿no? Y llamarlo P-type o N-type se refiere a la estructura de sándwich que tenemos aquí, las capas. Aquí tenemos la parte que mira al sol con los fingers, con los busmares, con estas líneas plateadas que vemos aquí delante. Esto es una capa antirreflejante para la luz, para captar más luz, y eso realmente es la capa de silicio, um, la primera capa, ¿no? Y la segunda la vemos aquí. Y en ambos casos son iguales en su estructura, pero en su contenido no, y eso lo vamos a ver ahora. Vemos ahora la misma célula, del P-type en este caso, y aquí he puesto que Te contiene corto aquí, boro. por si acaso, Gert, perdona, pero pi, vamos a comentar que pi es por positivo, por si alguien tuviera la duda, ¿no? P-type, Bueno, ¿no? Por positivo. positivo o negativo en ese sentido no influyen mucho. Eso es un poco Aún no. diferenciarlo.
Y la verdad que eso es un poco lioso, porque P podemos pensar que viene de fósforo en inglés, pero no es así. O sea, es P-I-N, y no asociamos nada con esto. Aquí tenemos también el N-emitter. Tampoco hay que asociar ni positivo ni negativo, ningún Bien. término más. Es pi y n. Es como, yo qué sé, blanco y negro, diferenciarlo así de alguna manera, ¿no? Pero vemos aquí que contiene el bulk layer, contiene boro, ¿vale? Y eso es importante de tenerlo en mente. Mientras la segunda capa aquí, lleva fósforo. Eso es un proceso que se llama dopaje, quiere decir que el silicio básico que tenemos se va enriqueciendo, contaminando, si lo podemos ver de otra manera, se va inyectando pues, o bien boro o bien fósforo. Eso es un proceso químico y ahí es donde vamos realmente también a adquirir la cuestión del lead, que es un defecto originado por unas reacciones químicas dentro de la célula. Y eso es lo que define el defecto. Hay que saber un poco cómo funciona también una célula luego, ¿no? O sea, tenemos esta estructura, luego vienen los rayos solares y los fotones que transportan la energía, y podemos pensar que el boro y el fósforo son unos elementos que están ahí divagando lentamente, como dando paseos por la célula, ¿no? Y no hacen nada, digamos así. En el momento cuando incide el rayo solar, se ponen muy nerviosos y se excitan, ¿no? Y van corriendo. Y el boro tiene esta capacidad o esta estructura química que le falta un electrón, y el fósforo tiene la capacidad química o la estructura química que le sobra, ¿no? Y como Romeo y Julieta, pues van buscándose uno al otro y van por toda la célula, y en el camino se recolectan aquí en estas guías conductores, y, y se genera la tensión de funcionamiento, y cuando encendemos la luz en nuestra casa, pues empieza la corriente, los electrones empiezan a llevar la energía al circuito eléctrico, descargan la energía y vuelven a la célula. Eso es un poco a grandes rasgos explicado el efecto fotovoltaico. Entonces, si tenemos unas sustancias contaminantes o ajenos a este proceso, pues todo eso se puede ralentizar, se puede imposibilitar. Y eso es lo que pasa si tenemos oxígeno en la célula. Aquí vemos la estructura molecular de la célula. Estos son moléculas o átomos de silicio que de por sí forman una red estable, inmovible, y aquí, gracias a los átomos de boro, tenemos esta disponibilidad de unirse, digamos, con fósforo, que es lo que queremos conseguir, la búsqueda de fósforo, pero sin que se encuentren. O sea, lo interesante es, o lo importante es mantener este flujo de búsqueda constante, porque si el boro encuentra el fósforo, es lo que se llama recombinación, y ya tampoco están disponibles los electrones para entregar la electricidad a la bombilla, ¿no? Y lo mismo pasa en este caso, pues el boro reacciona con otras sustancias, que puede ser también hierro, cobre u otros, pero la gran parte pues se lleva el oxígeno. Entonces podemos, digamos, ceñirnos o limitarnos un poco más a lo que es el efecto del oxígeno y la reacción del boro con el oxígeno. Se forma una red estable, se unen, digamos, se hace una unión verdadera, se casan, para decirlo así un poco más eh, 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 sencillitos, se casan y se quedan para el resto de la vida juntitos, ¿no? Y de esa forma, con este complejo boro-oxígeno, este átomo de boro ya no está disponible para el flujo eléctrico. Y eso, traducido, quiere decir, esta célula que tenemos no tiene ahí un rendimiento como debería ser, porque no hay suficientemente átomos de boro libres a disposición para generar corriente eléctrica. Y ahí está el gran problema del lead. O sea, realmente es una merma de rendimiento por la
formación de complejos de boro-oxígeno dentro de la célula de silicio. No hay ya tantos electrones a disposición para llevar todos los rayos de sol o la energía de los rayos de sol al consumo al circuito de consumo. Una medida para contrarrestar este efecto es cambiar la estructura de la célula. Esos son los módulos con células N-type, porque realmente es inversar, o sea, hacer a la inversa, la estructura se queda igual, pero cambio el boro por el fósforo. Y aquí en la capa superior hago lo mismo, cambio el boro por el fósforo. Con lo cual en esta fina línea que tengo arriba, pues tengo muchísimo menos átomos de boro y el efecto LID no tiene lugar, o no tiene lugar tantísimo, ¿vale? O sea, aquí en el bulk layer tengo los átomos de fósforo ahora que no hacen esta formación de la red con oxígeno, sino se desplaza el proceso aquí a la capa superior, donde hay muchísimo menos átomos de boro, con lo cual no se produce a tal medida casi despreciable el efecto LID. Con lo cual, si buscáis en las páginas por módulos de células N-type, los vais a encontrar. Os doy una pista, nosotros en Amara tenemos de REC, tenemos hay varios modelos N-type, y en las hojas técnicas, pues ellos dicen que no tienen nada de LID. Eso está por discutir, ¿no? Pero vamos, es despreciable, digamos. Eso es un gran avance. O La sea, gran, ¿Mm? claro, eso es, si vas a resumir, ¿no? Es lo que yo quería intentar hacer también, resumir, ¿no? Sí, bueno, el resumen de todo eso es, si yo busco excluir o descartar el efecto LID, puedo dirigirme ya hoy en día a unos módulos del tipo N, o sea, con células de N-type. Yo personalmente pienso que no se puede, o creo que se ha contrastado también en la ciencia, que no se puede quitar el efecto de todo. Por mucho que los fabricantes pongan en su documentación lead free, ¿no? Que es el reclamo que suelen hacer. No lo veo, pero vamos, yo creo que es digamos, un efecto ya en números tan residenciales o tan poco, con tan poco efecto que podemos decir casi, yo diría casi libre de lead, ¿no? Sería, creo, lo Bueno, más acertado. porque tú eres muy exacto, pero si hacen una Bueno, tecnología tipo N, que al final, como tú has dicho, el efecto es despreciable, entiendo que será por esto que usan este reclamo de marketing, ¿no? Que es que anti-LID o LID free, ¿no? Porque sí, es sí, sí. despreciable, ¿no? Exacto, exacto. Eso está bien. Es que sí, realmente podemos pensar, joder, 2% menos, ¿no? Una chorrada. Si vemos en grandes plantas esos 2% y a lo largo de los 25 años o 30 años que tiene que funcionar, pues se va sumando a kilovatios horas Claro. y se va sumando, eso se va convirtiendo en unas pérdidas económicas importantes, ¿no? Pero por eso hay que estar, creo yo, ser lo más exacto posible, usar los equipos de medida también lo más exacto posible y las condiciones en laboratorio, etcétera, etcétera, Ah. una serie de condicionantes, ¿no? Entonces aquí la clave, pues que sí, la clave aquí es la combinación del oxígeno con el boro. Cuando en el caso del fósforo no hay dicha combinación, con lo cual los electrones del fósforo quedan, es decir, queda vía libre, ¿no? Para el paso de la corriente, mientras que con el boro hay una cierta combinación de oxígeno y boro, lo que deshabilita, digamos, el paso de la corriente en cierta medida. Hablamos aquí, hoy en día, tú has dicho antes, de un 2-3% de pérdida de producción. Eso ya se pierde, no se recupera nunca más. Pero hace años atrás tú hablabas que era un 5 al 10%, con lo cual aún así se ha mejorado muchísimo
digamos, el P-Type, ¿no? El módulo, vamos a decir, estándar, pero aún así se llega a más con el N-Type, ¿no? Y se llega a, digamos, a tener esto despreciable, ¿no? Al invertir el uso de boro y fósforo, ¿no? En este caso. Muy bien, Exacto. muy interesante. Eso es, eso es. ¿Cómo se desarrolla este efecto? Pues ya lo decía antes, aparece durante los primeros días y meses de exposición a la irradiación solar y después del tiempo llega a un punto de saturación. Y eso también es un hecho bastante interesante, porque eso no va a ocurrir a lo largo de toda la vida útil del módulo, sino es un efecto que se produce a los primeros 2 años y luego se estabiliza, ya, digamos, se consume el oxígeno o se combinan los átomos ahí de boro con oxígeno y ya no queda, y entonces pues, se queda estable. Y eso se ve muy bien en ese gráfico. Tenemos aquí la curva baja, empezando aquí en 0, baja la tensión, o sea, baja por lo tanto también el rendimiento, pero se queda en un momento estable, ¿no? Eso es una curva de referencia, no nos tiene que interesar mucho la intríngulis en especial de este gráfico, pero vemos esta bajada, ¿no? Y luego se queda estable el rendimiento, la tensión. Y eso es lo que tiene este efecto. Me gustaría aquí mencionar, se suele hacer un poco la confusión entre LID y entre un nuevo defecto, LETID, que se llama, que es Light and Temperature Induced Degradation. Aquí añadimos a los 3 factores desde el principio de la definición la temperatura. El LID se desarrolla hasta temperaturas de 50 grados, aproximadamente 50 grados de operación de la temperatura de operación del módulo, una operación, o sea, una temperatura bastante fácil de llegar. Podemos, a grosso modo, calcular si tenemos la temperatura ambiente, como ahora mismo aquí, al menos donde vivo yo, de 15 grados, o sí, 15 grados, podemos añadir aproximadamente 20 grados de temperatura de operación. Entonces ahora, con este fresquete, tener un módulo fuera operando, pues está aproximadamente a 40 grados, ¿no? Si suben las temperaturas un poquito, conforme al coeficiente de temperatura, sube también la temperatura de operación. Y los 50 grados, pues llegó fácilmente. Y el LETID es una degradación también por luz, pero que se produce a temperaturas más altas. Dejo esto así porque no vamos a hablar hoy de LETID, lo hacemos en otro webinar, yo creo que dentro de 2 o 3 semanas, eso Dentro de viene 2 semanas. en la Dentro de dos página web, semanas. pero Sí. lo vemos aún más de cerca. Luego lo presentamos. ¿Cómo se detecta este defecto, esta pérdida de rendimiento? Pues claro, con la monitorización. Aquí vemos un extracto de lo que hacemos en la Universidad Politécnica con unos generadores experimentales que hemos montado ahí. Pues la monitorización, claro, o sea, se pierde el rendimiento. Bueno, es que está pasando, ¿no? Y uno de los orígenes, pues puede ser, y durante los primeros 2 años casi seguro, va a ser el lead. Puede ser muchísimo más. Hemos visto los fallos antes en el diagrama, en el gráfico. Puede ser de todo, ¿no? Pero el lead, al menos durante los primeros 2 años, es un candidato bastante probable que puede incidir ahí. Lo vemos en la monitorización y lo vemos también en lo que ya hablé o dije antes ya, la electroluminiscencia. Es un ensayo especial donde lo que se hace a través de una cámara especial, se hace iluminar el módulo, iluminar de una forma que nosotros no lo vemos, pero sí lo ve esta cámara especial. Con lo cual, a través de la inyección de corriente al módulo, pues se hace ahí iluminar todas las zonas activas y desactivas eléctricamente y se ve en esta foto pues cómo está, ¿no? Las zonas oscuras siempre son las que no funcionan y las claras los que funcionan. Aquí vemos también, esos son un centímetro, ¿no? Son una pequeñísima parte del módulo. Vemos aquí las soldaduras también, los puntos de soldaduras atrás. Y así se puede hacer visible el lead. No lo vemos así
vista, volviendo al tema. Y con esto ya podemos ir terminando y cómo podemos minimizar nosotros como usuarios finales o como instaladores este efecto. En principio no tenemos mucho mano ahí, porque son procesos ahí que se hacen que dependen de la calidad de la célula, de la calidad del proceso, la cantidad de oxígeno que se introduce en la célula. Eso no podemos influir. Lo podemos únicamente influir con nuestra decisión de compra, y eso lo podemos ver en las hojas técnicas que vimos en los extractos antes, de elegir un módulo con la degradación inicial más pequeña posible, ¿no? Ujú. Aproximadamente 2%. O sea, estudiar la documentación, y si vemos hay un módulo que tiene una degradación pues muy en estas alturas, digamos, en estos niveles de 2% o 3%, como vimos antes también, eh, podemos pensar, pues eso tiene muy poca incidencia en lead. Y eso es lo que podemos hacer, y está pendiente a ver lo que nos ofrece el mercado, a ver cómo los fabricantes van brigando con este defecto y cómo van minimizando esa degradación inicial que sea menos de 2%. Yo creo recordar que haber visto alguna vez una hoja técnica que era ya menos degradación inicial, pero no estoy muy seguro. Un valor así de orientación puede ser en 2%, entre 2 y 3%. Ujú. Bueno, y Ujú. con eso ya llegamos al final de la exposición. Cualquier pregunta que podáis tener, aquí tenéis mi correo electrónico. A Jean-François le podéis también mandar, o a nuestra dirección email en general, y lo vamos contestando. Pues eso, gracias por vuestra atención, y si tenéis algunas consultas ahora mismo, yo creo que lo vamos a ir viendo, ¿no? Yo no sé en cuanto a tiempo cómo he cumplido o no, la verdad que no tengo ni Por idea, supuesto. Aquí, pero aquí la vamos a ver idea la media es horita. Aquí la idea es hablar, digamos, en este caso, ¿no? De centrarnos en un concepto. Si tardamos 15 minutos, 15 minutos. Si tardamos hora y media, pues será hora y media para poder aclarar bien los detalles, ¿no? De este concepto. Mientras vais escribiendo las preguntas, veo que se está escribiendo alguna por ahí, os dejo. Mientras tanto, lo que voy a hacer solamente presentar nuestro portal, que tenéis ahí una imagen del portal nuestro, que podéis buscar los documentos, incluso, por ejemplo, si vais a un documento en particular, aquí fue a JA, podéis acceder a las fichas técnicas. Mira, vamos a hacer un ejercicio aquí en directo. Si cogemos, justamente son las curvas que tú enseñabas antes, ¿no? Entonces podemos ver perfectamente aquí la curva. Ellos nos dan, pues sería como un 2% y medio, ¿no? De que podemos, ¿no? Entender con pérdida de lead, ¿no? En este caso de este módulo. Fue totalmente aleatoriamente escoger un módulo, ¿no? Pues eso es Eh, interesante, François, perdona que interrumpa, porque yo he cogido del mismo fabricante, os suena el gráfico por los colores y todo eso, y en mi caso que enseñé yo era en 3%, y aquí vemos ya los esfuerzos y los logros que han conseguido, pues, bajarlo a 2,5, ¿no? Eso es una muy buena noticia, me alegro mucho. Mira, había justamente al lado, había un módulo de LG. Podemos a ver LG, en este caso, de este módulo en particular, a ver qué podemos obtener. Si bajamos a la ficha técnica, tenemos que suele buscar las curvas. No están. ¿Tú las has visto, Gerd? Ahí serán de No, los que lo ponen por escrito. eso era el otro ejemplo que puse, era LG, donde solamente viene el valor Es en, aquí. en First datos, ¿no? year, Gráficos. 2%. Aquí lo tenemos, ¿vale? Primer 10%. año, 2%, ¿vale? Pero justamente, muy interesante, vamos a ver el de REC, el N-Type. El N-Type, aquí tenemos uno, N-Type, N-Peak de REC, ¿vale? El 330.
Cogemos la ficha técnica en castellano. Aquí vemos, ¿no? Sin degradación de luz inducida, ¿no? 0% aquí. Bueno, pues vamos a ver las gráficas. Pues, a ver, no encontré la gráfica así rápidamente. Si ves algo, Gerd, lo dices. Pues no, claro, aquí no hay de degradación lineal anual, ¿no? Se suelen enseñar, estarán en números, ¿no? Aquí, mira, aquí 25 Hay que años de verlo, degradación lineal, máxima de rendimiento del 5, ni siquiera el 1%, el 0,5%. Que realmente aquí vemos que el efecto de la célula N, pues realmente sí que tiene un valor no, añadido en este caso espera, que hay en Jean-François, dime. creo que estás viendo ahí lo que es la degradación anual a partir del segundo año. Ujú. Lineal de potencial, sí, o sea, per año. Eso es la degradación a partir del 98%, digamos, de la degradación inicial que va teniendo el módulo cada año. O Sí, pero sea, aquí es cada año, pero no dicen a partir del segundo, con lo cual será desde el momento uno, será desde el principio, con lo cual habría vemos que que, la degradación inicial también es muy, muy pequeña, ¿no? sí, Em, habría que verlo un poco más con detenimiento. Estará en algún lado, y si no en la documentación, en la Siempre garantía o algún lo documento podemos aparece. encontrar. Y lo que yo quería enseñar, más que entrar en fichas técnicas, pero sí que también es muy interesante, nuestra agenda de formaciones, ¿no? Que aquí tenemos la agenda de formaciones que vamos a siguiendo durante las próximas semanas y justamente pues hoy estamos con el lead. La semana que viene hablamos de las huellas de caracol, el viernes, misma hora, siempre los viernes, los enemigos de la fotovoltaica. Pero mientras tanto hablaremos de inversores híbridos, hablaremos luego de equipos de 25 años de garantía. Tenemos una amplia, digamos, una gran variedad y oferta de formaciones y webinars, ¿no? Que iremos hablando en las próximas semanas. Os invitamos a inscribiros. Y justamente lo que vamos aquí son las preguntas. Exactamente, aquí nos preguntan si el 2% de degradación que hemos hablado del primer año, efecto por lead, ¿no? Que entendemos, ese 2% se suele enseñar, ¿no? Está generalmente enseñado en las datasheets, ¿no? En principio debería enseñarse siempre, ¿no? Viajar en los datasheets, no es del Sí, 2%, pero la degradación del primer año, que suele ser atribuible al efecto lead, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? claro que sí. Eso y suele aparecer en los datasheets. Si no hay, pues en la declaración de garantía está seguro. Vamos, cada fabricante, aparte de los datasheets, en sus páginas web suelen tener o deben tener más documentos esenciales, que es el datasheet y luego las garantías. Y las garantías suelen ser de producto por un lado, y de rendimiento. Y en esa garantía de rendimiento, en la mayoría de los casos, 25 años, pues ahí suelen venir tanto el factor inicial como el factor luego anual que hemos visto ahora en el módulo de REC de 0,5% más o menos alrededor, girando sobre estos valores, sobre este valor. Eso es. Y hemos dicho al principio, claro, que siempre se está hablando en el mercado que los módulos monocristalinos, ¿no? Son más eficientes, ¿no? Pero aquí vemos que el lead afecta más al monocristalino que al policristalino, en realidad, ¿no? Aún así, bueno, aún así son más eficientes los monocristalinos. Sí, 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 sí. Son más eficientes a pesar del lead. Y hay que decir también lo puse también en el tiempo verbal, digamos, de pasado, porque es un proceso o es algo que ya se ha ido trabajando. Al principio, por la diferencia del proceso de fabricación, los monocristalinos, las células monocristalinas contenían más oxígeno. Pero
esta carencia, digamos, o este desequilibrio se ha ido trabajando y ahora pues ya no existen estas diferencias así tan acentuadas como eran antes. Si vemos ahora las hojas técnicas de módulos policristalinos y monocristalinos, estas degradaciones iniciales están al mismo nivel. Ajá, muy bien. Entonces aquí también nos preguntan, claro, a nivel, por ejemplo, de una empresa de mantenimiento o un instalador, porque quisiera realmente medir, ¿no?, estos datos, ¿cómo podemos llegar a medir realmente esta degradación en, digamos, en un campo fotovoltaico? ¿Con qué aparatos y con qué, digamos, pautas, ¿no?, de medidas deberíamos seguir para conseguir, digamos, darle un valor, ¿no?, a esta degradación a nivel real? Bueno, pues en las rutinas de mantenimiento, normalmente la toma de electroluminiscencia no entra por ser demasiado costoso y requerir unas condiciones especiales. Lo que, lo que habría que hacer es ir por descartando, ¿no? Descartando errores. Y ir a la planta y ver que visualmente no hay errores de laminaciones, lo que vimos. Quizás si me puedes dar otra vez el mando, volvemos al gráfico de los multifallos que hemos visto. ¿Podemos hacer eso? Sí, Ya lo tengo. Ah, ahora mismo. ¿ya? Sí. Así, vale. Volvemos a este gráfico al principio de los multifallos y habría que ir por descartando errores, ¿no? Si voy a la planta, si voy a la planta y veo que están intactos, que no hay corrosión, no hay delaminación, el EVA no está descolorado, el amarillamiento, o sea, módulos que tienen un color así amarillo de vainilla, eh, y más fallos mecánicos que se ve, que se puede ver con la inspección visual, pues ya vamos a la siguiente fase, que más puede ser, ¿no? Y eso se puede hacer pues con equipos que miden la potencia instantánea de un módulo, son las curvas IV, que hay equipos portátiles que me hacen esta medición y ahí veo realmente cómo es el módulo en ese momento dado que yo hago la medición, cómo rinde y puedo ver, contrastar con las hojas, con la documentación técnica que tenga y me voy acercando, ¿no? Y si veo que todavía, a pesar de que todo está aparentemente bien, todavía no rinde menos de lo previsto o lo que debería rendir, pues allá puedo hacer o encargar esta medición de la electroluminiscencia, ¿no? Eso requiere normalmente que se desmonte el módulo, se lleve a un laboratorio y se haga la inspección, porque normalmente eso se suele hacer a través, acorde a algunas normas, en unas condiciones estándar, lo que se suele decir del laboratorio, o sea, con el módulo a una temperatura determinada, etcétera, etcétera. Eso es un poco más lioso y con Mm, esta toma de imagen electroluminescente, pues podemos llegar a la conclusión que es el ID. Eso pueden salir otros fallos más, que es lo mm, bueno que tiene la electroluminescencia, ¿no? El PID que vemos en este gráfico, pues tampoco es visible a través del ojo, ¿no? Sino con la electroluminescencia. Y el LETID, de lo que vamos a hablar dentro de 2 semanas, el LIT en altas temperaturas, mismamente es solo visible con la electroluminescencia, ¿no? Es un ensayo bueno, pero requiere más esfuerzos, mm. desmontar el módulo, llevarlo al laboratorio, hacer la medida, que no sé si vale la pena hacerlo o no. Habría que verlo, ¿no? Si es una instalación más grande y si afecta muchísimo al rendimiento, pues desde luego hace falta, o sea, se Ah. puede valorar hacerlo, ¿no? Hay que verlo caso por caso. Claro, aquí el que al final estamos hablando de una diferencia de pocos vatios, ¿no? Al fin y al cabo, incluso, por ejemplo, de un módulo de 300 vatios, hablamos a lo mejor de hasta 10 vatios, ¿no? Y medir con la precisión de 10 vatios según
la potencia que deberíamos tener en función de la luminosidad del momento en el exterior, ¿no? Quizás no es sencillo, por eso lo más, digamos, correcto y científicamente, digamos, al detalle es llevar el módulo en un laboratorio donde las variables están controladas, ¿no? Que realmente la radiación la radiancia que ponemos al módulo, la temperatura, ¿no? Todo esto está controlado y ahí podemos sacar una conclusión más, vamos a decir, más científica, ¿no? Más exacta, ¿no? Más detallada. O sea, realmente lo que hay que hacer es un seguimiento con la monitorización, eso Ujú, está claro. Los fabricantes o normalmente los módulos, y nosotros en Amara lo solemos hacer, si mandamos módulos, lo acompañamos con los llamados flash tests, que son ujú, datos eléctricos que nos suministra el fabricante de sus mediciones que ha hecho a la salida del módulo de la fábrica, ¿no? O sea, eso nos garantiza, no nos garantiza, pero nos plasma en un documento de lo que es la potencia real, los valores, tensión de corriente, el field factor, etcétera, más valores de un módulo concreto a la hora de salir de la fábrica. Y esos valores, pues los cojo y con esos valores, pues voy haciendo mis comparaciones y mi monitorización. Si veo que todo está dentro del rango de lo que está dentro de la garantía de los 2% o los 3%, 2,5%, lo que hemos visto, pues ahí está todo bien en el fondo. O sea, hay que estar preparado que un módulo de 300 o 400 o 500 incluso, a donde llegan ahora los módulos ya, de 300, por ejemplo, tenga ya en primer año unas pérdidas de 2% que son en este caso, yo creo que son 6 vatios pico, ¿no? ¿Pueden ser? ¿6? ¿Puede ser? sí, sí, 2%. 300, iría por ahí, correcto. Sí, sí, sí. Son 6. Pues mira, aquí una cosa interesante y ahí pues es como ya entramos en pues, ¿no? La experiencia del sector, ¿no? Y también desmistificar, ¿no? Algunos conceptos, ¿no? Aquí nos comentan que se ha comentado bueno, anteriormente que para evitar esto se podía tapar los módulos fotovoltaicos con tipo una malla de invernadero para la puesta en marcha, las primeras horas y después luego retirar esta malla para entonces evitar el efecto LED. Realmente eso suena un poco no sé cómo decirlo, ¿no? Pero suena, no tengo la palabra, no me viene, ¿no? No a rumores, pero al final si vemos que el efecto LED es un efecto químico que a bulo, me comentan aquí, suena a bulo. Si si es un efecto químico internamente de la célula producido por el oxígeno que ya está presente, que ponga la malla o no, con el boro que está presente, que ponga la malla o no, cuando la voy a retirar, el sol producirá, ¿no? Este efecto boro-oxígeno que al final se producirá de otras maneras, ¿no? Exacto. O sea, Exacto. montar un módulo y luego taparlo digamos, tener el módulo encerrado en el almacén, pero montado sobre una estructura. No tiene mucha diferencia. O sea, si destapo el módulo, pues igualmente se va a Mm, producir. Como claro. bien hemos dicho, o sea, eso es un efecto que no se puede evitar desgraciadamente y no hay forma, ¿no? Aunque lo limpie, aunque lo tenga estupendamente y aunque compre el mejor módulo ahora Ujú. mismo en el mercado, pues hemos visto LG, ¿no? Y tiene al menos esta reputación de ser uno de los mejores módulos en el mercado ahora mismo. Aún así, pues tenemos los 2% y Ah, eso tenemos que asumir. Realmente existen tests también y se hace test según hay normas IEC que se refieren al lead para determinarlo realmente bien. O sea, está controlado de tal forma de que podemos determinar ese factor y si en una planta o en un dimensionado, pues se tiene en cuenta ese efecto ya. Con lo cual es algo, creo yo, que luego a la hora de funcionar una planta no nos puede dar sorpresas desagradables el lead, ¿no? O sea, termina a los 2 años y entonces pues ya se queda estable el módulo, con lo cual
pudiéndolo incluir en nuestras previsiones, en nuestros dimensionamientos y todo, pues yo creo que no nos tiene que dar miedo, ¿no? El miedo, pues, vendrá de otras cosas, que son estos fallos mecánicos, por ejemplo, que pueden aparecer en cualquier momento, que la falta de mantenimiento, un módulo de mala calidad, que aquí puede pasar de todo y eso puede afectar a la seguridad de operación, que es el punto también que mencioné muy al principio, que el lead afecta el rendimiento, pero nada más, ¿no? Mientras aquí un defecto del diodo pues puede resultar en un cortocircuito, en una chispa y puede haber hay daños mayores. La delaminación, la entrada de agua y aire al módulo, que aquí o sea, eso digamos es el inicio y al final tenemos la corrosión de los interconectores. Ahí puede haber también hotspots, puede haber pues, lo que más tenemos que tener miedo, que es el inicio de un fuego, no de un incendio. Y con estos fallos sí puede ocurrir. El discoloring de EVA realmente también es una reacción química que degrada también prematuramente el material y puede llegar también a llegar a estos cortocircuitos y a estos fallos internos y a todo lo que dije antes, ¿no? O sea, realmente el lead no nos tiene que dar miedo y eso creo que es bastante tranquilizador también en todo este contexto. Claro, como tú has dicho, además se puede llegar a prever o calcular, como sabemos que perderemos un 2% el primer año, pues si de verdad es importante este 2%, que desde luego lo es, pero si es imprescindible, pues colocamos más potencia, al fin y al cabo, y así ya lo tenemos claro ya para la vida útil de la planta. Mira, Pues dime. nosotros trabajamos ahí con software profesional, con el Vivisol, que es uno de los softwares una de estas herramientas de referencia en el mercado. Y dentro de este software, pues hay una base de datos con módulos y todos estos módulos que tienen ya dentro de sus algoritmos interiores, pues tienen ahí ya tenido en cuenta el efecto lead. Si hacemos ahí cálculos y dimensionamos sistemas, lo que nosotros hacemos día a día para nuestros clientes, este efecto se tiene ya en cuenta, con lo cual el rendimiento final de toda una instalación, el valor que sacamos de este software, ya tiene en cuenta este efecto lead. Lo mismo que la degradación anual a lo largo de toda la vida, ¿no? Realmente se convierten en coeficientes, en factores medibles y que lo podemos tener en cuenta en todos los cálculos nuestros, con lo cual pienso, al menos en este caso, el lead es algo bastante controlado y que lo debemos tener en cuenta, pero no tenemos que tener mucho miedo por él. Claro, no, y una vez más, creo yo que por terminar y por concluir este tema, y será igual en todos los temas que hablemos, creo yo, de los enemigos o casi, es tema de calidad, es tema también de comprar, en este caso, un módulo a un fabricante del cual confiamos, ¿no? Es decir, Por que supuesto. en este caso, pues se dice muchas veces que si buscas un precio, pues mejor es una compra a corto plazo, ¿no? Y si buscas calidad, pues al final y al cabo, tú lo has dicho también, ¿no? La calidad no es más caro al fin y al cabo porque te aseguras más años de funcionamiento, ¿no? Lo que puede salir caro sí que es lo barato, ¿no? O una marca, pues tienes una oportunidad un día y es un precio mejor o más bajo, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues aquí puedes a lo mejor tener menos confianza en la marca, no sé si siempre será el caso, ¿no? Pero es dejar claro que aquí la confianza es muy importante, es muy confianza y calidad, ¿no? Son dos pilares importantes. Pues claro, si vemos aquí en este gráfico también la cantidad de cosas que pueden pasar, y eso no es todo, o sea, pueden pasar muchas más cosas, ¿no? Pues al final de todo, un producto
como el módulo solar, que parece tan sencillito, y lo es en relación, ¿no? Es un sándwich de varias capas con un marco de aluminio y dos cables que salen la parte de atrás. ¿No? No es tan complicado el producto de primera vista, pero si entramos un poco más en detalle, cada componente es un mundo entero de buena calidad y de mala calidad. Y si el vídeo, bueno, pues si el vídeo está mal, pues va a tener esta degradación. Si el EVA está mal, pues va a tener también lo que vemos en rojo, esta degradación. Y si hay delaminaciones, pues vamos a tener estos problemas, ¿no? O sea, realmente, y eso todo eso se condensa en tener un fabricante de módulos de calidad o no tenerlo, ¿no? Y ahí, vamos, o sea, no es por echarnos muchos laureles, pero por la mera experiencia de años que tenemos en Amarae, pues hemos llegado a un portfolio de productos bastante reducido. 4 marcas son realmente que distribuimos, que suministramos, donde desde nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nuestras formas de entender la fotovoltaica hemos llegado a la conclusión, pues esos guardan esa relación, ¿no? De tener una calidad muy, muy buena y no sin desentendernos tampoco de la competitividad en Claro, precios. Está claro, eso siempre tiene que ser un binónimo que tiene que salir al final, ¿no? En equilibrio, digamos. Pero sí. vamos, clarísimamente lo que dices tú, y el lead solamente hay un factor entre otros muchos, y vamos, yo tengo que decir, no el factor más importante, o sea, es mucho más importante tener en cuenta todos esos demás defectos que vemos ahí, los diodos, la delaminación, el EVA, y todo eso lo que vemos ahí, ¿no? Mucho más importante porque eso incide en la seguridad de operación. Si perdemos unos cuantos kilómetros hora por el efecto lead, bueno, pues está mal, o sea, no está bien, pero vamos, no pone en peligro la instalación y la vida y la salud de personas o de cosas, ¿no? Mientras los demás efectos, sí. Muy bien, pues muy bien. Pues yo creo que para hoy viernes, vamos a dejarlo aquí. Pues Buenísimo. muchas gracias a todos vosotros por estar asistiendo a nuestras formaciones, a nuestros webinars, a nuestros aportes de conocimiento, ¿no? Es decir, que aportes que también recibimos, compartir información con vosotros. Muchas gracias, Gerhard, por tu aportación sobre este tema del lead, en este caso. Nos vemos la semana que viene, misma hora, mismo día, mismo sitio. Y nada, si quieres despedirte a todo el mundo, Gerhard, te dejo la última palabra para ti. Nada, muchas gracias a todos y todas que habéis aguantado este tiempo ahí. Espero que os haya traído alguna información que podéis usar en vuestra vida diaria. Si algo se ha quedado en el tintero, ya sabéis dónde estamos. Estaría Exacto. bien saber vuestras experiencias también. Estaría bien saber si vosotros realmente os habéis chocado con lead ya alguna vez, lo habéis detectado, vuestras experiencias quizás con los fabricantes y tal. Escribirnos, eso puedo decir. Y Claro. bueno, pues espero que nos veamos cuando era la semana que viene con el siguiente webinario sobre Viernes hablamos de caracoles. Caracol, ¿vale? Gracias a todos y que paséis un feliz puente. Realmente estamos en San Isidro, ¿vale? Bueno, eso sí, para los de Madrid, pues nada. Gracias los de Madrid que nos siguen y estando de puente. Muy bien, pues nada, que tengáis un buen fin de semana todos y todas.